Muy bien, biocultores, pues vamos con esta siguiente entrega que nos va a ilustrar cómo se está dando este cambio de paradigma ya en concreto en el actuar médico. Y cómo al incidir la bioética en el ejercicio profesional se logra la premisa básica del cambio de paradigma, que es pensar, hablar y actuar diferente. Y lo vamos a hacer mediante este tema que se titula paternalismo autócrata, que yo espero les ilustre perfectamente bien cómo se logra este famoso cambio de paradigma. El paternalismo autócrata tuvo su vigencia desde que la medicina es medicina, por ahí de Hipócrates, quizás un poco antes, hasta la segunda mitad del siglo XX, que es un periodo de tiempo histórico muy amplio, pero eso es lo que se considera que tuvo vigencia el paternalismo autócrata y que consiste en una forma muy particular de ejercer la medicina, cuyas características son básicamente que el médico era una autoridad absoluta, que era una autoridad, una figura de autoridad que no podía ser cuestionada, que su criterio era la verdad universal, que se lo consideraba infalible y que pues simplemente lo que él decía era la ley. Entonces, esto llevó a la situación de que el médico era la única persona capaz de tomar las decisiones de las intervenciones médicas. Entonces, él decidía qué se hacía y no había necesidad de que le tuviera consenso ni autorización de nadie. Y nadie podía, a su vez, rebatir ese criterio que era expresado con total autoridad. Entonces, en ese sentido, el médico gozaba de mucha, digamos, de mucha relevancia social, donde realmente era una autoridad, un referente de autoridad absoluta, y se le consideraba así como un representante de lo médico, lo humanístico, lo científico, y que no había forma ni siquiera de pensar que podría fallar en un momento dado. A partir del siglo XIX, más o menos, quizás mitad del siglo XIX, hasta lo que todavía vamos del siglo XXI, su criterio empezó a basarse más sobre parámetros científicos, lo que ustedes ubican como la medicina basada en evidencias. Entonces ahí fue quizás el periodo de mayor cientificismo para el criterio médico. Entonces, dependiendo de lo que decía el estado del arte, entonces era el criterio que prevalecía para la toma de decisiones. Pero aquí el punto es que el médico era el representante de ese cientificismo, de esa situación donde la ciencia se convirtió en el referente absoluto y el médico en el representante de ese referente absoluto. Y esto trajo como consecuencia de que el médico gozaba de una libertad absoluta. No tenía que pedirle permiso, no existía lo del mentado consentimiento informado, ni a pacientes, ni a familiares, ni a directivos, ni a nadie. O sea, lo que él decidía era incuestionable, irrebatible, se consideraba infalible y se ejecutaba sin mayor trámite más que la velocidad que el médico le imprimiera. Así era, a grandes rasgos, lo que caracterizaba al paternalismo autócrata. Esta forma de ejercer la medicina alcanzó quizás su punto cúlmine en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí fue donde se rompió esto a raíz de las evidencias que mostraron lo que los médicos hicieron en el Holocausto, como se conoce, que fue el periodo de la Alemania nazi. Y entonces, gracias a Joseph Mengele, el médico nazi que mayor atrocidades cometió en este periodo, se rompe este esquema
Y entonces surge aquí la premisa o las condiciones o las circunstancias que traen como consecuencia este cambio de paradigma. En los juicios de Nuremberg, que fue el juicio donde se revisó las acciones de lesa humanidad que cometieron médicos y enfermeras, Joseph Mengele desgraciadamente no fue sometido en ese juicio, él logró escapar, pero sí se sacó a flote todo lo que habían hecho, incluyendo a Joseph Mengele, y todas las atrocidades, porque simplemente pues todavía regía esta cuestión de que pues era una indicación médica y por lo tanto pues no había forma de rebatirla, o sea, nadie tenía la autoridad para rebatir un criterio médico. Y entonces, al hacer estos médicos todas esas atrocidades bajo este esquema de paternalismo autócrata, pues no había nadie que concibiera el estarles rebatiendo o el estarles cuestionando sus indicaciones, aunque a todas luces eran verdaderos crímenes de lesa humanidad. Entonces, a raíz de los juicios de Nuremberg, surge el Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg, aquí me disculpo porque nunca encontré cómo ponerle la diéresis a la U, pero el Código de Nuremberg actualmente se considera el primer documento bioético como tal. Es quizás la primera herramienta que contiene ya lo que ahora se considera bioética a más no poder. Y en ese documento surge lo que pues ahora ya ni siquiera, ahora al revés, ahora no se concibe ejercer la medicina sin esta situación, que es el respeto a la autonomía, el tener que pedirle permiso a los otros para poderlos intervenir. El Código de Nuremberg fue la plataforma que sirvió, o el antecedente que dio más fundamento a lo que después fue el informe Belmont, donde surgieron los famosos principios bioéticos, que lo vamos a ver en otra charla. Entonces, aquí en este Código de Nuremberg se establecieron varios principios, pero de los más importantes, uno es el respeto a la autonomía, y otro es que los trabajos de investigación o el hecho de hacer una investigación con humanos debería incuestionablemente representar un bien. Y que si a la luz de la investigación no representaba un bien para la sociedad, el trabajo tenía que suspenderse inmediatamente. Entonces, con esto se rompe esta cuestión de que el médico, o el criterio médico, mejor dicho, es una verdad absoluta, es infalible y goza de una autoridad que no podía ser cuestionada por nadie. Aquí se rompe eso. Y entonces aquí se establece que el médico no es esa autoridad absoluta, que sí es falible y que su criterio tiene que estar sujeto a la autorización del que está enfrente, que en este caso son pacientes y familiares. Entonces surge esta situación de tener que pedirle permiso al otro, que ahora se nos aterriza en el famosísimo consentimiento informado, en el respeto a la autonomía de la persona. Y aquí es donde pues se da ese famosísimo cambio de paradigma, que como todos los cambios no aterrizó demasiado bien y no nos está aterrizando o sigue sin aterrizar demasiado bien, y entonces nos está creando unos conflictos, una problemática que eventualmente pues vamos a tener que subsanar. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos yendo al otro extremo, y que no es un extremo precisamente asertivo, sino todo lo contrario. Ahora el médico tiene una figura de autoridad tan diluida que la gente de pronto pues no lo ve ni siquiera con autoridad, y como peyorativamente de pronto yo les digo a mis colegas, de pronto la gente se confunde con servidor público a sirviente privado. Entonces ahora esta autoridad que el médico representaba se está diluyendo tanto que la gente
pues de pronto lo toma en serio y de pronto no. Las mismas autoridades de pronto respetan ese criterio médico o de pronto no. Y por el otro lado, ahora pues ya digo, toneladas de libros escritos al respecto de el error médico, donde por un lado está la dimensión médica del profesional de la salud, que se entiende perfecto, que como humano puede equivocarse, pero por el otro es esta falta de pericia cada vez más exponencial que hace que el médico de pronto sea, o sea, abismalmente falible, y que el error médico agarre unas proporciones que de pronto pues ya torna muy difícil pues el generar una confianza básica hacia él. Y a eso agréguele un tema que a mí en lo particular me llena de mucho ruido y que creo que valdría la pena tratarlo en una sesión especial, que es las psicopatías del profesional de la salud. O sea, personas que no gozan de salud mental, que tienen una psicopatía o una sociopatía o un trastorno mental y que además pretenden, bajo la cuestión del ejercicio del derecho al ejercicio de su profesión, entonces esas decisiones médicas están contaminadas por estas psicopatías y entonces se vuelven ya cuestiones de pues mucho más avirragadas, mucho más contaminadas. A pesar de todo esto, a pesar de que este cambio de paradigma, les repito, no ha cuajado bien, no ha aterrizado bien, no estamos todavía ni cerca de lograr así el justo medio, aún así el médico sigue siendo médico y todavía goza de un cierto nivel de autoridad, de prestigio, un referente ético, un referente moral. ¿Y por qué? Porque pues simplemente es el guardián de uno de los valores, que si no es que quizás el valor más acuciante de la humanidad, que es la salud. Pero el punto es que en este embrollo, en este famoso cambio de paradigma, que para fines prácticos llevamos pues, menos de 50 años, es más, históricamente es nada para que algo aterrice bien. Entonces, todavía estamos en esta parte güey, ¿se acuerdan cuando vimos las fases de la crisis? En esta parte güey de mucha incertidumbre, mucha oscuridad, mucha ignorancia, mucha turbulencia, donde pues de pronto polarizamos. Y entonces de pronto esta ruptura de esta figura de autoridad absoluta de la que gozaba el médico se torna incluso una situación de violencia en contra del propio profesional de la salud. Y ahora el médico, hasta en el plano legal, o sea, hasta por ordenamiento legal, se ve obligado a pedir autorización, a pedir permiso, a lograr consensos. Y por si fuera poco, recuerden esa frase omnipresente en el ejercicio profesional de que si se curó fue gracias a Dios y si se murió fue culpa del médico. Entonces todavía tenemos ahí una inequidad en la repartición de responsabilidad, porque por un lado el médico está obligado a ceder, o sea, a mantener una actitud diferente hacia los usuarios, pacientes y familiares, pero por el otro todavía está con esta cuestión de que prácticamente toda la responsabilidad es para él. Prácticamente lo que suceda, el resultado que se tenga, sobre todo si no es un buen resultado, la responsabilidad se le finca en absoluto a él. Entonces, ahí también todavía tenemos parte de esta situación donde les digo que el cambio de paradigma todavía no aterriza ni bonito ni bien. Entonces, aquí el punto es cómo vamos a lograr ese justo medio. ¿Cómo vamos a lograr que la gente entienda que por un lado se le está exigiendo muchas cosas al médico, pero por el otro no se le da un margen, pues bueno, o sea, si va a haber consensos, pues también tiene que haber repartición de responsabilidades.
Entonces, y por el otro lado, la sociedad pues necesita su médico, necesita ese referente, necesita que su médico esté con él, o sea, necesita sentirse acompañado, apoyado por su médico. Entonces, esto del paternalismo autócrata, romper o haber roto este paradigma, tampoco significa irse al otro extremo de cero paternalismo, de ya no paternalismo. ¿Por qué? Porque al menos en esta parte del mundo, en sociedades latinas, somos muy colectivos. Y aún en sociedades anglosajonas, donde el individualismo es muy arraigado, aún en ese tipo de sociedades, la gente sigue necesitando a su médico como un referente. Y entonces ahí surge una figura que lo que pretende es un equilibrio entre el paternalismo autócrata y cero paternalismo. Entonces así como una figura intermedia que permita equilibrar la situación, que se llama paternalismo justificado. Entonces, el paternalismo justificado tiene como finalidad lograr este equilibrio y sus características se centran en que no debe abandonar al paciente, debe acompañarlo, debe ayudarlo, debe incluso ayudarlo a tomar sus decisiones, pero en esencia ya permite también que sean corresponsables, que las decisiones sean en conjunto, basados por supuesto en la información que el médico emerge o otorga, pero que las decisiones finales son de los afectados, paciente y familiares, y que el médico los va a apoyar, los va a acompañar, los va a sostener, sobre todo en las partes más álgidas, en las fases más álgidas, con respecto a esas decisiones que se tomen. Entonces, con esta figura de paternalismo justificado, lo que se pretende es equilibrar. O sea, que sea una solución asertiva a estos dos extremos que polarizan entre paternalismo autócrata y cero paternalismo. Entonces, la figura intermedia se espera lograr con el paternalismo justificado. Y entonces aquí es donde, pues, la gente todavía no aprende, o sea, ni los usuarios ni el médico, cómo lograr ese equilibrio. Entonces, todavía está una serie de confusiones, como les decía al principio, donde se confunde sirviente privado con servidor público. Y entonces se vuelve una exigencia ahí muy, muy fuerte, muy abirragada, muy de pronto hasta peyorativa, violenta, ahora sí que sin ningún respeto hacia el médico, pues tú estás cobrando o yo te estoy pagando y para eso estás, para servirme. De pronto la confusión se da de parte del médico, donde, bueno, pues yo tengo que respetar tu autonomía, me dicen que yo tengo que respetar tu autonomía, bueno, pues entonces ya es tu problema, tú ve cómo le haces, yo me deslindo, yo me hago a un lado y no quiero saber nada y más si te va mal. Y si se pone la cosa difícil, pues ya, me niego a atenderte, adiós. Entonces, ahí ya hay pues una apatía, una falta de empatía hacia la necesidad del otro. Y entonces se vuelve una relación como burocrática, o sea, de mientras me pagues y no me des lata, pues te sirvo. Pero en el momento en que me des problemas y me exijas demasiado, o en el momento en que nada de lo que yo te digo te parece, pues te abandono. Entonces ahí pues todavía como que no se entiende este justo medio. Y de pronto esta cuestión de mucho peso social, donde a mí me parece que es una situación grave, el diluir la autoridad que el médico representa, pero desgraciadamente a veces ni cómo defender a la casa, porque a veces los mismos médicos contribuyen a diluir esa autoridad. Y entonces, de pronto, a nivel sociológico, se traduce como
pues como si fueras un producto desechable. O sea, pues, si tú no lo haces, aquí tengo 50,000 que sí lo pueden hacer. O aquí tengo una cartera de médicos que sí lo pueden hacer. Entonces, se como que aterriza esto en una situación de fractura de la valía de un médico. O sea, de todo ese esfuerzo que le lleva a un médico para lograr su expertise, que mínimo son 20 años, 10 de estudio o más otros 10 de estudio de experiencia, para aterrizar en algo así como una figura diluida, una entidad no necesaria, un individuo desechable, o sea, una autoridad fragmentada. Entonces, como una degradación de valía del profesional de la salud. Que eso, pues lejos de aportar, resta y resta mucho, porque entonces, pues todo ese esfuerzo que el profesional de la salud en un momento hace para aportar algo, para aportar una solución, pues es recibida ya con este prejuicio sociológico de, pues no eres tan, o sea, por decirlo de alguna forma, no eres tan Juan Camaney como nos vendieron. Entonces, esto me parece que lesiona todavía más esta cuestión y que mete más ruido para lograr un término medio, una línea de equilibrio. Y entonces, esta es la razón por la que, estrictamente hablando, estamos en la puerta del cambio de paradigma. O sea, apenas abrimos la puerta y apenas dimos como un pasito adentro del cambio de paradigma. Entonces, es una figura muy joven. Quizás los profesionales de la salud que sean así como que de Shakira para acá, o sea, como post-millennial y quizás un poco millennial, lo están viviendo ya. O sea, están aprendiendo así, quizás incluso intuitivamente, a ejercer ya con paternalismo justificado. O sea, a lo mejor no lo tienen concientizado, a lo mejor no saben que eso es paternalismo justificado, pero ya han tenido que irlo aprendiendo a marchas forzadas por las mismas circunstancias que ya les rodearon. Los que somos de Madonna para atrás, conocimos perfecto el paternalismo autócrata, lo seguimos viendo en muchos colegas, nosotros mismos de pronto a lo mejor caemos simplemente por legado histórico en este tipo de práctica y quizás resentimos más el cambio de paradigma al ver todas estas cuestiones que les estoy platicando de autoridad diluida, etcétera, etcétera. Quizá les digo, los de Shakira para acá, los Shakiros, y los millennials, los post-millennials, ya están un poco más acostumbrados a esta cuestión, pero ahora buscar, porque también ellos también están cometiendo el error de caer, les repito, en la otra polarización, o sea, en el otro extremo. Entonces, aquí quizás el reto consistiría en equilibrarlo y también en no sentirse tan afectado, o sea, porque pues son testigos de cómo los de Madonna para atrás ejercen de una forma y cómo ellos ya se ven obligados a ejercer de otra forma. Entonces, aquí la solución sería concientizar lo que históricamente está sucediendo y buscar de varias formas ese equilibrio. O sea, ese equilibrio que permita un paternalismo justificado, donde ya hay corresponsabilidad, donde yo estoy obligado a lograr un consenso, pero también se trata de que el otro, el que está enfrente, entienda que ya hay corresponsabilidad, que ya no va a ser esta cuestión de que yo les voy a resolver el todo, porque luego también eso sucede, que el usuario, el paciente, el familiar, ya que la cosa se pone negra, quieren que el médico funcione con paternalismo autócrata, es decir, usted decida, usted díganos qué, o sea, nosotros no tenemos ni que pensar, usted resuélvanos la vida. Y no, o sea, tampoco podemos estar tamborileando entre paternalismo autócrata y paternalismo justificado, o sea, que o es uno o es el otro. Entonces, esto, por el puro hecho de ser una figura muy reciente, o sea, les repito, apenas abrimos la puerta, apenas estamos en un pasito adentro, con un pie adentro, entonces es algo muy, muy, muy nuevo.
en términos históricos y todavía más nuevo en términos sociológicos. Entonces todavía faltan años. Quizás lo que nos resta del siglo es exactamente lo que nos va a consumir lograr que ya esta nueva figura de ejercer la medicina agarre vuelo, tenga ya más arraigo y que la gente lo vea, tanto los profesionales de la salud como la sociedad en sí, lo vea con mejores ojos. Porque ahorita pues todavía causa mucho conflicto, mucho choque, la misma institución sanitaria está así como media confusa de cómo aterrizar esto. Y les repito, ya ante los conflictos o ante las situaciones complejas avirragadas, pues se vuelve un show, porque de pronto te piden, te exigen que actúes sobre paternalismo justificado, y ya que se pone negra quieren que que actúes sobre paternalismo autócrata, y ya que se arregló la situación, que regreses a paternalismo justificado, y pues tampoco, ahora sí que tampoco podemos ir así con tanto bamboleo, con tanto vaivén. Entonces, ahí faltan muchas líneas educativas, mitad nos corresponde a nosotros, mitad a las instituciones sanitarias, mitad a la propia sociedad. Entonces, por mientras, saber lo que está pasando históricamente, concientizar la situación e ir observando nuestro propio actuar para, primero, no caer en paternalismo autócrata, porque eso también ya está sancionado. O sea, el no respetar la autonomía, el no pedir permiso, el no hacer consentimiento informado, está penado. Entonces ahí nos podemos poner en riesgo al estar actuando con paternalismo autócrata. Y el paternalismo justificado, pues se exige. Y de alguna forma, pues se exige también legalmente. Entonces, simplemente nosotros, ante las situaciones difíciles, estar muy consciente, concientizar, a ver, ¿con qué patrón estoy actuando aquí? ¿Con paternalismo autócrata o con paternalismo justificado? Y concientizarlo para simplemente aterrizarlo en paternalismo justificado para no exponerse en ningún sentido. Y entonces, aquí el punto crucial es, les repito, que no nos vayamos al otro extremo, al no paternalismo. Si bien en las sociedades anglosajonas, pues en un momento dado, sí se puede llegar a ver no paternalismo, les repito, el médico difícilmente va a dejar de ser una figura de referencia, difícilmente. En realidad el reto está en que el médico no lo olvide, no lo deje de ver, para que siempre esté a la altura de esa referencia que él significa, que es una referencia moral, es una referencia ética, es una referencia social, es una referencia de autoridad. Entonces, eso va a ser muy difícil que algún día deje de serlo. Aquí el punto es, pues, que esté a la altura y que no caigamos en esta cuestión de la apatía, de me vale, pues entonces yo ya no, entonces, si yo ya no tengo valía aquí, pues entonces cada quien su rollo, y caer en este extremo del no paternalismo. Y sobre todo, porque al menos de este lado del mundo, y específicamente el área geográfica que nos corresponde, que básicamente es América Latina, las sociedades latinas, si nosotros caemos muy al estilo anglosajón, habría un choque cultural. Porque en las sociedades latinas somos más colectivos, por no decir totalmente colectivos. Aquí sí tenemos esa necesidad de ayudarnos los unos a los otros, y el médico forma parte de esta dinámica social. Y entonces hasta por idiosincrasia, y por eso les digo que el médico difícilmente va a dejar de ser un referente, porque hasta por idiosincrasia, o sea, cuando nosotros buscamos ayuda, uno de esos referentes de ayuda por autonomacia es el médico. Entonces, si el médico cae en ese error del no paternalismo, simplemente va a crear un conflicto a su alrededor, que le va a causar más problemas, incluso de índole legal, o corre ese riesgo, y pues solo se va a embrollar la vida sin necesidad. Entonces, aquí entender
de lo que se trata. Y de lo que se trata es de observar esta línea roja que nos marca o nos avisa del peligro de cuando nos estamos saliendo del plano ético y nos estamos yendo ya hacia el plano moral. Y estamos incurriendo en actitudes que no solo nos ponen en riesgo, sino que nos hacen que choquemos con el que está enfrente y que también eventualmente lo estamos poniendo en otro tipo de riesgos, en el sentido de que pues él, al no tener una participación en la toma de decisiones, al no saber exactamente qué es lo que está pasando, pues obvio también le genera pues mayor incertidumbre, mayor angustia y el peligro de que sus decisiones que él tome pues también estén contaminadas por todo esto y no sean las más adecuadas. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos toca a nosotros como profesionales de la salud mientras el cambio termina de cuajar? Observar esa línea roja. Y en la medida en que nosotros vayamos interiorizando el paternalismo justificado, no solo se nos va a hacer algo más cotidiano, más normal, más incluso común, sino también lo vamos a ejercer de una forma más natural, más fluida, menos forzada, y vamos a poder tener mucho más visible esa línea roja que nos advierte del peligro. Y finalmente, para terminar con este tema, que solo es una ilustración de cómo se está dando este cambio de paradigma, y que, les repito, todavía es algo muy, muy nuevo, históricamente muy nuevo, pero que nos remite a lo básico, es decir, a la premisa más básica, pero al mismo tiempo la más difícil de lograr con respecto al cambio de paradigma, que es pensar, hablar y actuar diferente. Y acuérdense que todo esto nos remite a lo ya visto, la red Hebbiana, los patrones intelectuales preestablecidos, etcétera, etcétera. Toda esa temática que ya revisamos y que yo confío la sigan teniendo ahí en mente, y que entonces consiste pues en romper todos esos patrones intelectuales preestablecidos que en este caso hacen alusión a ese paternalismo autócrata. En este caso serían los patrones intelectuales preestablecidos que permiten el paternalismo autócrata, es romperlos y permitir que emerja esta nueva forma de ejercer la medicina y todo lo involucrado a ello, que es el paternalismo justificado, y que a su vez nos remite a esta tríada básica, pero muy difícil de lograr en un momento dado, pero que a final de cuentas es como el núcleo neuronal del cambio de paradigma. Pensar, hablar y actuar diferente. Muy bien, biocultores, pues aquí se cierra este tema. Yo espero que les ilustre lo suficiente para que se comprenda bien cómo está transitando este cambio de paradigma, y entender que la ética, cuando se aterriza al plano más pragmático, se convierte en método. Aquí en bioética no esperen tanto esos métodos positivistas de la P significativa, etcétera, etcétera, sino, como lo vimos en el tema previo, el método aquí se aterriza en cosas un poco distintas, y que en este sentido es justo eso, cómo ir logrando que la gente piense, hable y actúe diferente. Y que, les repito, es el núcleo neuronal de esto para lograr un verdadero cambio. De otra forma, pues solo estamos arrastrando lesiones históricas. Muy bien, pues me despido por esta ocasión. Nos vemos en la interacción en vivo, que cada vez se está poniendo más intensas. Qué bueno, me alegra muchísimo. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente, nos vemos. Hasta luego, gracias.